Con una regla no se puede medir el universo, los límites del negocio, del management. Parte 3: los costos sociales y los daños sociales. Por Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de Roque. Bueno, ¿qué son los costos sociales? Los costos sociales son los daños que se dan a la sociedad por corrupción, desintegración, rompimiento del tejido social. También llamados costos ocultos, también considerados como costos ecológicos, ante la falta de responsabilidad social de los distintos actores que intervienen y de la magnitud de los intereses que se juegan al daño social generado. Los costos sociales se dividen en dos: directos e indirectos. Directos son aquellos que se dan por una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, etcétera, que afecta de manera inmediata a los presentes o involucrados en la organización o a la sociedad por medio del consumo, o afectados en esas acciones, en esos procesos productivos o en esas presencias. Indirectos son aquellos que se dan por una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, etcétera, que afectan de manera diseminada, parcial, latente, inmediata, gradual, que contribuyen a un fenómeno a veces más complejo o de manera conjunta con otros, a los presentes o involucrados en la organización y a la sociedad. Estos son los costos sociales. Los costos sociales, también llamados costos ocultos, son los que no tienen esta contabilidad y sin embargo hay un tipo de impacto directo o indirecto, como lo habíamos señalado, y se dan en dos dimensiones principalmente, ¿no? Vamos a abordar el día de hoy los daños sociales y tiene que ver también con daños ambientales. Entonces, dentro de los daños sociales son varios. Solamente se señalaron unos que tienen que ver con la precarización del trabajo, los grados de explotación laboral, la fragmentación social, la delincuencia, la corrupción, las orientaciones antidemocráticas o las tendencias hegemónicas, el quebrantamiento del tejido social, de las instituciones y de la vida comunitaria, el quebrantamiento cultural, los daños contra la salud, etcétera. Dentro de los daños ambientales es muy conocido, bueno, ya empieza a ser cada vez más conocido, que tiene que ver con la contaminación, los daños contra el agua, los daños contra el aire, los daños contra la tierra, los daños contra las especies, la flora, la fauna, los insectos, etcétera. El daño en sistemas productivos catastróficos, el calentamiento global, etcétera, entre otros tantos. Bueno, pues vamos a iniciar por la precariedad laboral y a través de las políticas neoliberales se ha venido dando un fenómeno muy fuerte, que es la precariedad. Entonces, bueno, en esta ilustración hace ironía porque ya no existe una demanda de trabajo decente. A veces lo que se quiere un trabajo, ¿sí? Y generalmente es precario. Está la precariedad, que es una forma de socialización de la pobreza y, claro, la privatización de la riqueza en ese sistema capitalista, ¿no? Que se va dando y que puede ser con mano de obra cualificada o mano de obra descualificada, sí, incluso profesiones, incluso gente con posgrado, etcétera, etcétera, se da el fenómeno de la precariedad laboral. Entonces, si trabajas y tienes un contrato flexible de tiempo parcial, si no tienes un beneficio social, si no tienes seguridad social, entonces, y no tienes el derecho a organizarse y ganas menos y en peores condiciones, seguramente eso es el trabajo precario. Y bueno, pues el trabajo precario se vino dando ante la ruptura del Estado benefactor, el Estado regulador de bienestar. Se vino fracturando, no de manera natural, sino ya de manera definitiva a través de las políticas económicas,
neoliberales después de los años 80, donde hay una marginalidad social, una precarización y flexibilización laboral, hay desempleo masivo y la relación de capital-trabajo pues ha sido mucho más intensa y buscando menos garantías que anteriormente se venía desarrollando en el welfare state o en el estado benefactor. Hay privatizaciones, hay desregulaciones, hay crisis recurrentes económicas y hay elementos que van en políticas sociales que van favoreciendo más al lado del capital. En México, de acuerdo a Ana Karen García, del periódico El Economista, el 13 de febrero de 2020, en México, propiamente retomando la encuesta nacional de ocupación y de empleo de INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 1919 cerca de 19 de cada 100 trabajadores se encontraron laborando bajo el esquema de precarización laboral que puede expresarse por jornadas extensas y niveles bajos de ingreso y sobre todo pues una combinación de ambas, ¿no? Jornadas extensas laborales y niveles bajos de ingreso. Para el 2019, el 30% de quienes trabajaban jornadas de 49 a 56 horas por semana perciben como máximo 2 salarios mínimos. Esto equivale aproximadamente a 3,080 pesos. La población trabajadora que tiene este nivel de ingresos también representa el 29%, casi 30%, de ocupados con jornadas mayores de 56 horas semanales. No alcanza con este dinero, no sirve, sobrevive la gente, no vive la gente. La informalidad laboral no es otra cosa que la precarización y también vulnera a los trabajadores en otras esferas. Sí, el problema no solamente es con las jornadas extensas y los bajos ingresos, sino va perjudicando, va mermando la salud, la seguridad social y la recreación. Y vamos a ver más adelante formas de convivencia y procesos de socialización. La problemática de las condiciones críticas laborales se profundiza, se analiza la población ocupada por el nivel de ingresos y los trabajadores ganan menos, son los mismos que presentan las jornadas más largas. Entonces, estos dos elementos, que es los bajos salarios y las jornadas extensas, son una manera pues de identificar en México la precariedad laboral. Fíjense que hay algo que se llama la fragmentación social y pareciera ser que nada más es un acto de voluntad y no dentro del neoliberalismo, cómo se va dando, cómo se va fracturando el tejido social, cómo se va fragmentando. Entonces es una serie de cuestiones y solamente apunté las que yo considero las más importantes o de las más importantes, claro, esta discusión, este esquema. Entonces, por un lado está la exclusión social, que se da principalmente por discriminación, por discriminación económica, discriminación étnica y discriminación de género. De la misma manera, también la desigualdad cultural que se da en la sociedad va generando que la gente, pues, se vaya rezagando, no sea considerada, pasen arriba de ella o no tengan los mismos derechos que muchos de los otros ciudadanos. Entonces los grupos indígenas, la gente pobre, las mujeres, la gente que no tiene conocimiento y que no tiene niveles de estudios, sufre pues de esta exclusión social. Bueno, pues aquí nuevamente la precariedad laboral se da y se genera y va generando también formas de fragmentación social. Alguien diría, no, pues esto nada que ver, ¿cómo de que nada que ver? Porque si gana poco, tienes hijos, hay poca convivencia con los hijos porque tienes que trabajar doble jornada o tener dos trabajos para poder reproducir más o menos de manera mejor las condiciones de vida. Entonces, sí se da precisamente uno de los pilares de la fragmentación social tiene que ver principalmente la precariedad laboral.
Y esto hace que haya una carencia social de convivencia, como trabajas 2 jornadas o una jornada muy larga de trabajo, porque así está condicionado el trabajo y la flexibilización de los horarios, este, pues no tienes chance de convivir, de comunicarte con el otro. Las casas son lugares donde llega la gente, se acuesta y duerme, y al otro día vuelven a salir a trabajar, pero hay una disociación, hay una separación, hay una fractura de la convivencia social, porque con el vecino, la gente, los trabajadores, la gente pobre, pues rara vez convive, rara vez socializa, ¿no? A menos que hayan vivido desde hace mucho tiempo en esa vecindad, en ese barrio. Pero lo que yo he estado viendo en otros fenómenos urbanos es donde llega la gente, vive y nunca te das cuenta, o sabes que por ahí a lo lejos ves y quizá a lo mucho llegas a saludar. Pero eso de los ritmos de trabajo, las necesidades y las exigencias no hace que la gente se junte, se socializa, conviva. Bueno, y también esto, pues unido con esto, es la construcción social de la comunidad. Entonces, no hay formas de convivencia, no hay puntos de articulación, no hay elementos comunes, pues entonces no hay comunidad. Y la gente vive en aislamiento, que es otro de los factores. Entonces, vive aislada en los procesos, ¿sí? A veces sí quiere hablar, a veces sí, pero no puede, porque en qué momento puede convivir, en qué momento puede intercambiar experiencias, ayudas, afectos, experimentar algo conjuntamente, ¿no? Está también la cuestión de el bajo capital social comunitario. Entonces la gente pues no se junta para ayudarse, no se junta para resolver sus problemas y pues tiene las carencias de agua, tiene las carencias de calle, de luz, de espacios sociales, porque no hay un capital social comunitario que permita articular demandas conjuntas y trabajo de maneras conjuntas. Entonces, esto pues va generando decadencia o ausencia dentro de la cultura política ciudadana. Entonces, no somos solidarios, no nos vemos, no me interesa, no sé lo que pasa fuera de mis propios problemas. Entonces, eso es lo que sucede bajo el bajo capital social comunitario que se da. Por el otro lado, hay una ideología que se da y que se da también en la gente pobre, que es el egoísmo, la ambición, la poca solidaridad y otros fenómenos como el agandalle, ¿no? Cuando hay oportunidad, pues, de tener algún recurso, pues lo quitas. Hay un abuso, hay un abuso. Entonces esto va fracturando las relaciones, esto va aislando a la gente, esto va generando pues, inconsciencia, decepción, aislamiento. Y por el otro lado, pues se ha venido alimentando de subculturas delictivas y el crimen organizado como estas partes de estas subculturas, ¿no? Donde es más fácil conseguir el dinero a través de actos ilícitos o con perjudicando al prójimo. Entonces, las subculturas delictivas no se dan de una sola persona, sino se van construyendo a través de grupos, y estos son los grupos principalmente marginados o gente pobre o gente que tiene ciertos estudios pero que busca el beneficio y la gandalle, no piensa en la comunidad, no piensa en la sociedad, no está articulado, no tiene vínculos con la sociedad y esto es terrible. Bueno, por el otro lado también está el fenómeno de la corrupción, que tiene que ver con los costos. ¿Y por qué decimos que tiene que ver con los costos? Porque no nada más se beneficia el señor en el entorno a través de la corrupción y a través de la fragmentación social, pasa algo. Entonces pasa una serie de cosas, ¿no? Bueno, ahora en el caso de la corrupción, hay un beneficio personal contra el interés colectivo. Entonces, si había un recurso, el agua, la construcción de algo, si es dinero, pues entonces se robó y está perjudicando a la ciudadanía, está perjudicando a la escuela
quiso la cooperación, está perjudicando a... Entonces es un delito, generalmente son robos, son abusos, son extracciones, son formas de utilizar las cosas, ¿no? Y hay que pensar la corrupción como relaciones de poder, no como los decía Peña Nieto, que todos somos corruptos y es un rollo cultural. Sí es un rollo cultural, pero generalmente se da en las relaciones de poder de las clases dominantes y de las élites de estos grupos, ¿no? Entonces hay recursos solicitados de manera ilegal. Ahora déjenme decirte que a través del neoliberalismo se vino a multiplicar esto. Empresas que llegaban y querían que se instalara, pues se pasaban, se brincaban toda la normatividad que tenía que ver con el ambiente, que tenía que ver con el manejo de los suelos, que tenía que ver con las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y que estas cuestiones que se han generado en el capitalismo, pues han facilitado mucho a través de la corrupción problemas que tarde que temprano se van a manifestar en la sociedad, costos que se van a manifestar tarde que temprano en la sociedad, ¿no? Entonces la corrupción es el trastocamiento o violación de la ley o la norma, ¿no? Hay una influencia, generalmente se da en algunos puntos de poder, a través de influencia y acceso de poder, donde alguien dice que le autoricen o un grupo de gente dice que se autorice, la fabricación, que no pasó alguna evaluación, bueno, pues está la influencia y el acceso al poder. Y en algún punto del poder, pues es donde se da el trámite para que la corrupción se pueda ejercer. Había hablado hace rato de capital social, pero este capital social es nocivo, es de complicidad. Este capital social, esta forma de agruparse a la gente y de beneficiarse a la gente, es a través de redes de complicidad que se dan en las relaciones de poder, ¿no? Esas redes de complicidad que hace que la gente se calle, que hace que la gente se corrompa, que hace que la gente esté de acuerdo con este ilícito, con esta violación. Y eso implica, bueno, pues complicidad. ¿Qué es la complicidad? Pues hace al otro sujeto como alter ego, hace uno comete el ilícito y el otro sabe de que se cometió el ilícito y de alguna forma está de acuerdo, porque hay complicidad en ello. Y sí, de por medio están muchas cuestiones como el dinero, ¿no? Hay un impacto negativo social. Cada tarde que temprano empieza a haber ese impacto, ¿no? La restricción del recurso, las limitaciones, el abuso de la gente que utiliza y corrompió las cosas y entonces ahora dependemos o se depende de otros actores sociales. Entonces el impacto negativo tiene que ver con la salud, con la economía, con la convivencia, dependiendo de lo que estamos hablando. Pero esa parte también es una parte muy importante, ¿no? Que se da en la sociedad. Y bueno, pues por otro lado, a la gente que tiene el poder y que autoriza el acceso o no acceso, o el trámite o no el trámite, son formas de enriquecimiento ilícito. Entonces imagínate, una gente corrupta, pues se va a estar beneficiando económicamente y va a estar en otras condiciones de vida y generalmente lo van a apoyar la gente de poder porque con él sí se puede hacer todas las formas de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y para ello, pues muestra un botón que tenemos 35 años de gobiernos neoliberales que han impulsado esta cuestión. Está la cuestión de impunidad. A la vez que hay corrupción, hay impunidad, porque no se castiga, porque no se llama al orden, porque hay abusos y hay gente pues que a través del recurso económico es como se beneficia en esos actos de corrupción y de poder, ¿no? Y por el otro, pues se da la cuestión de beneficios personales contra el interés colectivo. Y el interés colectivo pues, puede ser el agua, puede ser el uso de la calle, puede ser
el acceso a las medicinas y todo lo demás, mientras que hay gente que se ha beneficiado personalmente con los recursos. Muy bien. Bueno, también hay orientaciones antidemocráticas o tendencias hegemónicas como parte de los costos sociales que no ayudan, ¿no? Uno de los grandes problemas sociales que hay con referencia por parte de las empresas, los corporativos y los bancos es cuando tratan de mediar, interferir, influir o manipular de manera ventajista y oscura. Se trata de comprar conciencias, tener intromisión en la vida pública, de influir en las consultas, de conducir conductas masivas dañinas, de determinar en los resultados dentro de la política y la vida social, de maiciar, de acuerdo al argot político, es dar de comer al hambriento de manera grotesca y regulada. Es un daño que pareciera estar justificado en la libre expresión, participación social. Sin embargo, nos referimos al papel poco honesto de aliarse, ser cómplice, patrocinador de alguna empresa, no le incumbe, no le corresponde, no está en sus facultades socialmente. Sin embargo, quiere influir, determinar, confundir en los resultados para su beneficio. Ahora, no son los únicos los bancos y los corporativos de otras naciones, ¿verdad? También hay una figura que entra dentro de las tendencias antidemocráticas o hegemónicas que son las ONGs. Y las ONGs, bueno, no digo todas, estoy hablando, sí, pero sí de de un gran porcentaje, que fomentan un nuevo tipo de dependencia y colonialismo económico y cultural. Los proyectos son diseñados o por lo menos aprobados en base a los alineamientos y prioridades de los centros imperiales, de los países centro, y sus instituciones. Las evaluaciones son hechas por y para ellos. Los nuevos virreyes supervisan y aseguran la conformidad en las metas, valores e ideologías del donador, así como del uso apropiado de fondos, donde suceden los éxitos. Estos son fuertemente dependientes del apoyo exterior o continuo, sin el cual se colapsaría. ¿Quién nos dice esto? James Petras. Y hay algo que se llama las ONGs verdes, que también han trabajado de manera inapropiada y que ayudan a las políticas colonialistas a quitarles, por ejemplo, el territorio a los grupos indígenas de las áreas protegidas, ¿sí? Y que, y que afecta a través de enfermedades, depresión, discriminación, alcoholismo y pobreza con los grupos indígenas, ¿no? Y también, pues, se trata de hacer el negocio. Una vez que ya quitaste a la gente, que pueden ser de los mismos grupos indígenas, se incrementa la oferta turística y se lastima el medio, se lastiman los animales, ¿no? Bueno, entonces, y se ha demostrado que la gente que cuida el medio principalmente son los grupos. Bueno, pues esta es las ONGs, que no ayudan a la sociedad y que son muchas de ellas a las que les dice con el dinero qué es lo que tienen que hacer. Por eso sí apoyamos a los ONGs, pero tenemos que tener mucha sospecha. Bueno, están los daños contra la salud. Una de las maneras como se genera el daño de salud es a partir de los neoliberales, precisamente la reforma neoliberal en el sistema de salud, que se evidencia en el caso mexicano, ¿no? La salud es una condición necesaria para el desarrollo pleno de las capacidades individuales y colectivas. El Estado es el sujeto obligado a respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de salud. El deterioro de las condiciones de vida y trabajo de grandes grupos poblacionales, las desigualdades sociales y sanitarias, el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social. Acuérdense que muchas de las propuestas neoliberales es tronar al IMSS, al Seguro Social,
todas nuestras instituciones de salud pública. El complejo panorama de la enfermedad y muerte en el país constituye los principales desafíos para garantizar el derecho. La experiencia de reformas en salud y transformaciones institucionales en América Latina permite identificar y anticiparse a los problemas e incorporar a estrategias exitosas. En ese sentido, y con el propósito de modificar la universalidad en curso, es posible señalar los costos de regulación a los que ya hicimos referencia en dos gráficas. Intermediación financiera, captura de recursos para la salud por negocios de alta rentabilidad, que es lo que se busca, que sean hospitales privados y que vaya disminuyendo la administración pública de la salud. Los alcances y los límites de las reformas gradualistas, los límites e instrumentos de contención de costos y la regulación de intervenciones, la importancia de resistencias gremiales, la utilidad de las coaliciones, las necesidades de fortalecer la rectoría estatal y la trascendencia de la movilización popular por el derecho a la salud, dado que el derecho a la salud involucra determinantes sociales, como es la alimentación, el agua, el entorno salubre, la vida, el trabajo, la vivienda, la educación, los niveles de vida. Y el derecho a la protección de la salud, garantizar que se requieren políticas públicas saludables que tiendan a elevar la calidad de vida de las poblaciones, así como políticas sectoriales e intersectoriales para frenar el deterioro de las instituciones públicas de salud y seguridad social, para revertir la fragmentación y el desfinanciamiento y posibilitar rutas de construcción del sistema público de salud y la seguridad social universal e integral, equitativa, solidaria e intercultural. Este sistema debe constituirse desde una plataforma institucional que supere la falta disyuntiva entre lo técnico y las aspiraciones ético-políticas. ¿Quién lo dice? Olivia López Arellano y Edgar Jarillo Soto, el 27 de julio del 2017. Y así como está, así más o menos ha pasado. Daños contra la salud. Entonces, el primer daño de la salud lo vemos dentro de las mismas instituciones y las políticas neoliberales. En este momento vamos a hablar de los daños de salud dentro de los procesos, ¿no? Por ejemplo, el uso de pesticidas en la agricultura, cómo viene a perjudicar. Y es el caso del corredor florícola del Estado de México, donde se analizó el comportamiento temporal de 1998 al 2013, las tasas de mortalidad fetal e infantil de la anencefalia y de la espina bífida, cuya etiología puede derivar de la exposición de los plaguicidas. Se compararon los municipios del corredor florícola del Estado de México de mayor actividad agrícola y con ellos de menor actividad a través del uso de medidas de asociación bajo un estudio de tipo ecológico retrospectivo. Y los resultados indican una posible asociación de riesgo de defunciones fetales, como la anencefalia, más alto en las zonas expuestas, asimismo por la mortalidad infantil, por espina bífida. Y los municipios de mayor afectación para ambas causas es la mortalidad, es Chumpahuacán, Villa Guerrero, Coatepec, Harinas y Tenancingo, que corresponden a la mayor producción florícola y a la aplicación de plaguicidas. Como parte del trabajo de campo se identifican los principales vías de exposición de plaguicida por los trabajadores dedicados a la floricultura a través de prácticas culturales como el consumo de alimentos. Eso lo dice Hernández Gómez Contreras Santana Mastachi Loza, Hernández y Martínez en el 2017. Entonces, donde se viene a perjudicar a través de los procesos, la salud, a través de los procesos y los procedimientos agrícolas, como uno de los tantos ejemplos. Otro es, bueno, ya hablamos por un lado de los procesos, ya hablamos también
de los actores, ya hablamos también. Ahorita vamos a hablar de la gente que consume ciertos productos, ¿no? A pesar de estos riesgos, México se encuentra entre los países con una mayor ingesta de bebidas azucaradas por persona, con una aproximación de 163 litros al año por personal. Si se considera que todos los mexicanos lo consumen, se pensaría que quienes toman bebidas azucaradas ingieren mucho más que el promedio. Sobre los daños a la salud, se ha demostrado que un alto consumo de azúcares produce enfermedades como, ya lo sabían ustedes, obesidad, trastornos metabólicos y caries. A su vez, la obesidad se relaciona con diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemias, algunos tipos de cáncer y con una inflamación crónica que debilita la respuesta inmune. Por otro lado, se sabe que hay que tener una dieta alta de sodio y está relacionada con el desarrollo de la hipertensión. Y por si fuera poco, las enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas también aumentan el riesgo de vivir con discapacidad y el riesgo de muerte prematura. A final del 2019, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de la Salud Pública y la Universidad de Tufts publicaron un estudio internacional de un journal sobre la obesidad para garantizar los porcentajes de la muerte y podría atribuirse al consumo de bebidas azucaradas. Para llegar a estos hallazgos, los autores de los estudios realizaron estimaciones utilizando el consumo de bebidas azucaradas y las defunciones por enfermedad de relaciones con bebidas azucaradas en México durante el 2012 y la evidencia actualizada sobre el riesgo de mortalidad y atribuir a estas bebidas. Los datos fueron a través de la fuente como la Encuesta Nacional de Salud de 2012 y 2013. Los resultados de los estudios mostraron que el 19% de las muertes por diabetes a través de eventos cerebrovasculares y en cánceres relacionados con la obesidad fueron atribuibles a las bebidas azucaradas. En contraste de todas las muertes por todas las causas de los adultos de 20 años en adelante es 6.9, equivalente a 40.842 fallecimientos que se puede contribuir a la ingesta de bebidas y estimaciones anteriores presentadas en el 2014. 24.002 muertes anuales atribuibles sobre el consumo de bebidas azucaradas. Bueno, está la cuestión de qué refrescos tienen más azúcar, y encontramos que la que tiene mayor gramos de azúcar, de acuerdo a esta información, es la Mirinda y la Fanta, los refrescos. Después sigue el Delaware Punch y el Fuzz Tea, fresca, no, Sidral Mundet, Dr. Pepper, Sangría Señorial, Coca-Cola al 12%. Y luego vienen las menores. Muy bien. Entonces, costos sociales de la práctica laboral, costos sociales de como consumidor, costos sociales del uso y del mismo sistema de salud. Bueno, entonces, ¿qué onda con qué pasa con el sistema de información contable? Pues nada más se le da la información a la empresa para que atienda a sus cosas sobre los negocios principalmente, y al gobierno se le cobra una parte, pero no, ya es necesario que la sociedad entre por los costos sociales que sufre en una región o en un límite, y que se tiene que ver, ¿no? Y cada vez pasar de costos a inversión. O sea, no solamente a los daños que se van haciendo, sino hay que evitar que se hagan esos daños con una orientación social, y por eso se habla de la inversión social en lo ecológico, en la educación, en que la gente sea feliz, tenga espacios públicos y tenga formas de socialización. Bueno, este fue el tema. Muchas gracias.